Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al licenciado José Ricardo Cárdenas con el tema Mejores prácticas del marketing para el consultorio dental. Él actualmente es el director comercial de Dentadec. Muy buenos días, Ricardo. Dejo a los odontonautas contigo. Yo soy Ricardo Cárdenas, como ya lo mencionó Dianita. Buenos días a toda la gente, a todo el público, a todos los profesionales de la odontología que nos acompañan. Y bueno, hoy vamos a tener una presentación que trata de darles unas ideas más o menos claras de lo que es un marketing, de las mejores prácticas para el marketing en el consultorio dental. Tenemos también, obviamente, nosotros la tarea y el objetivo de que todo eso que les vamos a presentar hoy, que va a funcionar para darles una muy buena idea de lo que tienen desde el inicio, pues lo puedan ustedes manejar de una manera mucho más detallada. Y vamos a hacer algunos videos y cápsulas, puede ser webinars, puede ser cápsulas, ya lo veremos después, ajustándonos a cada uno de los temas que manejamos para que ustedes tengan una información mucho más completa y puedan realizar un plan de marketing mucho más completo y sobre todo mucho más productivo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Podemos reglamentar las cámaras? A ver, vamos a hacer esta. Ok, bueno, aquí tuvimos un detalle técnico. Entonces, vamos a empezar. No está, no puedo cambiar mi slide. A ver, ya estamos bien. Bueno, vamos a empezar primero por el origen de dónde viene esta preocupación, tanto de Dentadec como yo creo en general de todo el ambiente que vemos nosotros en el mercado y sobre todo la preocupación de que nuestros odontólogos siempre tengan la mejor información y las mejores herramientas para que su negocio sea productivo. Y viene precisamente de esto que vemos en el primer slide. Como sabemos, tenemos escuelas de odontología espectaculares que nos enseñan muchísimo, obviamente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista teórico de lo que es la práctica odontológica, pero desgraciadamente en sus programas como tal no tienen hoy o no manejan temas que tengan que ver con ya la cuestión comercial que va a implicar el poner una clínica o un consultorio dental. Y eso realmente es, creo, una cuestión que crea mucha ansiedad en los estudiantes, sobre todo cuando terminan su carrera, y probablemente para muchos odontólogos, hoy día, aún teniendo un consultorio y aún estando en la práctica, quisieran tener un apoyo mucho más grande y una información mucho más completa de lo que tienen que hacer para que su consultorio funcione todavía mejor de lo que funciona. Ese es el origen y por eso estamos aquí. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de esto? O lo que nosotros buscamos resolver con esta situación o lo que el marketing debería de resolverles en su consultorio, en su clínica odontológica. Obviamente ustedes hoy día tienen una competencia muy grande en cuanto a que muchos profesionales ya tienen un nombre y un prestigio en el mercado, ya tienen dominadas ciertas zonas, ya tienen muchos pacientes generados y obviamente se van agregando personas a la competencia en el plano odontológico y eso crea también un gran estrés para todos en cuanto a cómo atraer más pacientes y la generación del flujo de pacientes que sea mucho más rápida, que sea mucho más eficiente y que obviamente también no solamente sea un flujo de entrada, sino que también la gente regrese y pueda tener un flujo mucho más continuo y conservar a sus pacientes y a sus clientes leales. Entonces, desde ese punto de vista, lo que el marketing les va a ayudar es a hacer un análisis correcto de cuál es su situación actual, a crear una estrategia en base a ese análisis, que eso es algo que debemos de tener perfectamente claro. El marketing no es un feeling, no es una cuestión que se inventa de la nada, no es simplemente enviar folletos, sino que lo primero es que tenemos que tener una información sobre la cual crear una estrategia que sea efectiva para nuestro caso, para nuestro consultorio y para nuestra situación específica.
Luego viene la acción, ya que tenemos todo el análisis perfecto, hemos creado una estrategia coherente entre las dos cosas, entonces sí vamos a la acción y por lo tanto obtendremos la atracción en nuestros pacientes. Vamos a pasar a la siguiente slide. Y aquí vemos, para empezar, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que ustedes necesitan saber? Primero, ¿dónde están sus competidores? Si yo voy a colocar un consultorio o ya tengo un consultorio, tengo que saber contra quién estoy compitiendo. Y tengo que tener, si no un detalle profundísimo de cuáles son sus ventajas, qué ofrecen, qué tipo de formas de pago ofrecen también, y probablemente incluso qué precios tienen ellos para ofrecerles a sus clientes. Cuando menos tener una idea en alguna de las cosas estimada, y sí lo que puedo ver es claramente cuál es su ubicación y qué ventajas podrían tener ellos sobre mí o qué ventajas podría yo tener sobre ellos. Ahorita vamos a entrar en el detalle de estas cosas más a profundidad. Luego, ¿dónde viven mis mejores pacientes? Cuando ponemos mis mejores pacientes, estamos hablando probablemente de dos casos. Uno, cuando yo ya diseñé cuál va a ser mi mercado público ideal, que ahorita lo vamos a tratar de entender qué es crear un público ideal al cual me voy a dirigir. Y por otro lado, cuando ya yo estoy en la práctica, ya generé pacientes, ¿cuáles considero que son mis mejores pacientes? Los que más productivos son, los que más rentabilidad producen. Entonces, si yo puedo entender cuáles son esos pacientes, también puedo empezar a generar estrategias para atraer ese tipo de pacientes. ¿Qué tipo de servicios requieren? Obviamente, si nosotros tenemos un conocimiento al respecto, podemos diseñar mensajes que le digan a esa gente que yo soy la persona indicada, que yo soy el odontólogo indicado para solucionarle su problema odontológico. Entonces, vamos a entrar más en profundidad. Esto nos lo vamos a pasar un poco más rápido. ¿Cuándo quieren tener esos servicios? Eso también es muy importante, sobre todo en la práctica odontológica, por lo que hemos visto nosotros aquí en Dentadec y lo que nos han comentado algunos médicos. Los tiempos de los pacientes no necesariamente son los mismos para todos y debemos entender si nuestros pacientes en particular o si podemos generalizar, que sería lo óptimo, si podemos entender cuáles son los ciclos del paciente para realmente entrar en un tratamiento y hacer el tipo de pagos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tiempos tanto para el paciente para llegar a un tratamiento como para poder pagarlo? Todo esto, como decía, les permitirá entender qué es lo que tenemos que manejar como una propuesta de valor en su práctica y entonces, alineado con su público objetivo, pues entender las necesidades que tiene todo ese público acerca de los tratamientos odontológicos. Estos son los puntos críticos para comenzar a definir su estrategia. Por lo tanto, como ustedes ven, no necesariamente el trabajo es simplemente idear un folleto, o idear una campaña de internet, o idear un tipo de envío de correos, o llamar a la gente de teléfono y ofrecerle el servicio. No se trata de eso. Hay que entender primero todo esto para ver cuáles son las herramientas que realmente van a funcionar mejor para su consultor. Seguimos con el siguiente slide. Una cosa que también tenemos que entender y que es preciso que seamos muy disciplinados tanto en la aplicación como en la medición, es que lo que se puede medir se puede hacer. Y esto es muy claro que si hay hay actividades de mercadotecnia que desgraciadamente no se pueden medir al 100%, pero cuando menos podemos poner ciertos parámetros. En el caso de un consultorio odontológico, sí podemos medir varias cosas y podemos crear objetivos en base a esas cosas. Y de acuerdo a ello, podemos sentir y ver claramente reflejado cuáles están siendo nuestros resultados. Ejemplos de esto es, ¿cuántos pacientes necesito por mes para lograr mis metas económicas? Ustedes pueden tener una idea muy clara de con qué tipo de ingreso podrían vivir perfectamente de acuerdo a lo que ustedes se han imaginado o a lo que ustedes decidan que es lo que necesitan. De acuerdo a eso, ustedes pueden estimar un volumen de pacientes mínimo que requieren para obtener ese ingreso. Obviamente, también debemos entender
qué debemos descontar, costos, gastos, etcétera, etcétera, y después viene realmente la ganancia que ustedes estarían obteniendo para tener el nivel de vida que esperan. Entonces, una cosa es cuántos pacientes necesita por mes. ¿Qué otras cosas? ¿Qué área de su práctica se alinea más con las necesidades de su mercado? Una vez que nosotros tengamos esa investigación, que tengamos esa idea de qué tipo de pacientes o qué tipo de público, o decidamos que queremos trabajar con un cierto tipo de paciente que prefiere ciertos tipos de tratamiento, vamos a tener una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer para atraerlos. ¿Qué estrategia de difusión resuena más para su mercado objetivo y refleja de mejor manera su práctica? Eso lo vamos a ver, eso es muy interesante, eso ya es prácticamente hablar de marketing entonces en ese momento. El marketing se adecua al mercado. No debemos esperar que el mercado se adecue a nuestro mensaje. Nosotros nos adecuamos al mercado para poder atraer a las personas. ¿Qué pasará si usted no invierte ahora? Esa es una pregunta personal. Obviamente todo este tipo de proyectos y planes tiene dos tipos de inversión, tiempo y dinero, en un mayor o menor dependiendo de las herramientas que manejemos. Pero lo que usted se tiene que preguntar es, ¿qué pasará en mi presente, pasado en mi presente? ¿Qué pasará si no invierto ahora? Si no empiezo a hacer las actividades que tengo que hacer desde hoy. Ese es el verdadero medio del asunto y lo que originará y disparará todas las actividades que usted manejará dentro de su plan de marketing. ¿Y cómo determinará que sus acciones tienen éxito? Obviamente ahí hay que definir metas, hay que definir cómo medir esas metas, lo que en algún momento se puede llamar los puntos críticos para tener éxito, y en base a eso mediremos cuál es nuestro resultado y si tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Ahora, entonces, ¿cuál será el plan? Aquí ven una serie de pasos que ahorita vamos a pasar de uno en uno. No se los voy a dictar, pero los pueden ver ahí en la pantalla. Pero todos estos pasos son los que idealmente, y hablando en un ambiente odontológico, serían los óptimos para que ustedes puedan construir un plan de marketing lo suficientemente robusto y efectivo para obtener un buen resultado. Vamos a pasar por cada uno de ellos. Si ustedes quieren verlos en detalle, esta plática se va a grabar y se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que no hay problema. Pero vamos a pasar por cada uno de ellos. Estas son las acciones para garantizar que su plan será exitoso. Empecemos, ahora sí que por el principio, desde el punto de vista de cuál es la primera cosa que tenemos que hacer para tener éxito. Un negocio, cualquier negocio, sea una empresa gigantesca, sea un consultorio, sea un taller, sea inclusive una tienda de abarrotes, cualquier negocio en realidad requiere de tener una visión y metas. Si no se tiene eso para empezar, digamos que estamos viendo o estamos manejando la situación, gestionando nuestro negocio hacia lo que pueda suceder, no hacia lo que queremos que suceda. Y cuando manejamos las cosas en el terreno de lo que queremos que suceda, debemos establecer ciertos parámetros y cierta visión hacia el futuro de lo que queremos obtener en diferentes periodos de tiempo. Ahora, ¿en qué puedo basar esta visión y metas? Hay que basarlos primeramente en quiénes somos. ¿Qué tipo de odontólogo soy yo? ¿Qué práctica tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas desde el punto de vista clínico? O desde el punto de vista personal, porque aquí también interviene el servicio. El servicio y el trato de un odontólogo y del equipo del odontólogo también tienen un impacto muy grande y muy certero en que haya una productividad mejor de un consultorio dental. Entonces, tenemos que evaluarnos y decir, bueno, ¿cuáles son cómo soy yo? ¿Sobre qué voy a basar mi visión? ¿En qué puntos voy a establecer los pilares de mi estrategia? Si usted tiene un equipo, y ahí estamos hablando, obviamente podemos hablar de su asistente, podemos hablar de su asistente desde el punto de vista clínico y de la recepcionista. Pero si usted tiene un negocio un poco más grande, hablando de una clínica, y que otros odontólogos lo acompañen, ustedes el líder, pues también debe incluirlos en esta generación de la estrategia. Es muy importante y ahorita vamos a mencionar por qué.
su historia y su práctica, como ya hablamos. Un punto importante también es su ubicación geográfica, dónde va a estar su clínica, qué ventajas ve usted en la ubicación. Ahorita vamos a ver algunos detallitos de eso. Y principalmente su paciente objetivo. Determinando todos estos puntos, toda esta serie de puntos, usted podrá también ya irse imaginando una de dos. ¿Por qué hoy sus pacientes, sus mejores pacientes son de unas determinadas características, o qué tipo de pacientes tengo que buscar de acuerdo a mi mercado? Y aquí ponemos estas frases, ¿no? Dependiendo de lo que ama y lo que quiere para su futuro, se define su visión. Eso es claramente, no se trata de hacer un plan de mercadotecnia que sea fríamente que se cree con frialdad desde el punto de vista de solo quiero datos y solo quiero ventas y solo quiero ingresos. No. También dentro de la visión se deben establecer claramente cómo quiero ser yo desde el punto de vista de mi servicio. Entonces, incluya muchos puntos que a lo mejor son un poco subjetivos, pero que todos entendemos que cómo quisiera ser tratado nuestro cliente en base a cómo quisiéramos ser tratados nosotros. Y comprendiendo su presente y diseñando su futuro, tendrá su visión. Y ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor han escuchado muchos y a lo mejor lo conocen también a muchos de ustedes, que son los objetivos que se llaman SMART. Obviamente estas siglas son en inglés, pero de lo que se trata es o de lo que se trató cuando se crearon este tipo de definiciones, puede buscar qué características debía tener un objetivo para ser un objetivo que realmente tuviera un impacto y fuera productivo. Entonces, el primero de las características es que sea específico. Que, por ejemplo, y aquí yo he puesto varios ejemplos, y aquí hasta pongo una foto. Si ustedes ven la foto que puse ahí, esto es una foto de perfil, ¿no? Vamos a suponer que esta fuera la foto de su perfil de Facebook. Pues no es muy específica, es un muñequito que podría ser cualquiera. Tal vez podamos decir que es hombre en algún punto, pero también no necesariamente tendría que ser así. Entonces, esta fotografía es inespecífica. No estamos hablando realmente de ustedes. Todos estos puntos deben hablar exactamente de ustedes y de lo que quieren lograr. ¿Qué quieren lograr? Crecer su cartera de pacientes. Ese es un muy buen objetivo. Estamos hablando de atraer más clientes a nuestra cartera. Incorporar un equipo de vanguardia que lo diferencie de los demás. También ese es un objetivo muy válido. A lo mejor yo estoy pensando en actualizar mi consultorio y meter algún tipo de vanguardia que me diferencie contra todos los médicos, todos los odontólogos de la zona. Ese también, y funciona muy bien. Y la otra podría ser también, aquí no lo puse, pero para un odontólogo que a lo mejor ya tiene pacientes, un objetivo muy, muy importante debería ser retener a sus clientes como leales. Entonces, desde ese punto de vista, podemos establecer varias metas. ¿Qué es lo que hay que poner aquí? ¿Cuál es el dato principal cuando estamos hablando de que los objetivos sean específicos? ¿Cuántos pacientes necesitará exactamente para lograrlo? Y aquí usted tiene que hacer sus cuentas, no solamente de los pacientes que usted piensa que necesita para hacerlo, sino exactamente desde el punto de vista financiero, cuánto en promedio sus pacientes podrían hacerle ingresar en un dinero, y entonces en base a eso determinar después de sus gastos cuánto usted requeriría para poder tener una vida como usted la necesita. Luego viene una tasa de crecimiento mensual. Eso también se puede establecer en términos relativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí cuando estamos hablando de cuántos pacientes necesitarán para lograrlo, pues estamos que probablemente la meta total, pero cuando establecemos un porcentaje mensual, entonces eso nos da una idea de cuántos pacientes yo pienso atraer de ese total que necesito en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, y hasta dónde voy a llegar en tiempo para obtener mi meta total. Usted establece todos esos puntos. Obviamente, en las compañías, en las empresas, hay periodos. Ahorita se los voy a explicar, pero realmente usted establece los tiempos. Entonces, sean específicos y será mucho mejor. La otra característica que debe tener un objetivo es que sea medible. ¿Por qué? Porque el que sea medible me contestará esta pregunta. ¿Cómo sabré si progreso? ¿Cómo sabré si las cosas que estoy haciendo están funcionando? Si los objetivos que ustedes
diseñado no son medibles, no le van a funcionar, porque usted no va a saber si realmente está obteniendo el resultado que necesita. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo, toda meta debe ser medible. Todo objetivo que usted está poniendo, toda meta que esté poniendo debe ser medible. Y podemos medirla en más o menos dinero, en un número de consultas, o, por ejemplo, usted decide, o dentro de su esquema de estrategia de marketing, el llamar a la gente que está alrededor y que usted por alguna razón tuvo su contacto, o a su cartera de pacientes, llamarlos en frío para ver si necesitan algo. Tal vez dentro de su estrategia esté un número de llamadas por mes, o un número de llamadas en total en un periodo específico. Eso también puede funcionar muy bien. El número de nuevos pacientes. El número de nuevos pacientes es atraer más cartera a su cartera actual. Un número nuevo de pacientes le establecerá obviamente un incremento de sus ingresos. Y lo que debemos entender es que si no es medible, no es viable. Si usted establece objetivos que después le cuesta trabajo entender cómo los va a medir, o digamos, o no son medibles de plano, son lo suficientemente subjetivos como para no ser medidos, no le van a funcionar en esta parte del plan. Primero, establezca metas que sean medibles. Y a esto le podemos llamar los KPIs. Los KPIs, que en realidad son Key Performance Indicators, que ya los había mencionado en español. Estos Key Performance Indicators deben establecerse con gran cuidado porque son los que le van a decir en realidad cuál está haciendo su progreso. Entonces, debe tener una gran conciencia de que todos sus objetivos tengan una manera de colocarles cuando menos un KPI. Ahora, viene la siguiente característica, deben de ser alcanzables. Y cuando hablamos de alcanzables, no estamos diciendo que sean fáciles. Al contrario, estamos hablando de retadores, pero alcanzables. Y esto tiene de dos vías. No deben de ser excesivos. Debemos saber de dónde empezamos primero. Esa es la primera regla. Debemos entender hoy, en este mes, en el año pasado, cuál ha sido nuestra situación. ¿Cuántos pacientes tengo hoy en mi cartera? ¿Cuántos vinieron en el año pasado? Y entonces, bajo esa situación, si lo que yo quiero generar es una nueva cantidad de pacientes, donde se integren nuevos pacientes a mi cartera, debo entender primero en dónde estoy hoy, cuántos pacientes cautivos tengo hoy, o leales tengo hoy. Cautivos es un poco difícil decirlo porque realmente no necesariamente todos son leales. Entonces, ¿cuántos pacientes hoy tengo desde mi propia estimación y hasta dónde necesito llegar para obtener los resultados que yo requiero? Luego, establecer objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo plazo que generen compromiso. ¿A qué nos referimos con eso? Si usted establece, vamos a suponer que usted está trabajando solo, o en equipo, vale para las dos. Si usted establece objetivos que no son alcanzables, o que incluso su equipo o usted mismo dice, pues quién sabe si los voy a lograr. O sea, hay una gran probabilidad, y cuando hablamos de una gran probabilidad es que usted mencione, hay un 50% de probabilidad de que no lo logre, ya de antemano, desde el punto de vista de motivación, tanto suya como de su equipo, no va a obtener el compromiso que usted espera, ni de su parte ni de la de los demás. Debemos establecer metas, y en este caso alcanzables, pero retadoras. Obviamente usted tiene ahorita un objetivo, agréguele un porcentaje o acuerde con su equipo hasta dónde pueden llegar que sea realmente alcanzable. Al final de cuentas, todo se puede ajustar. Si usted ve que su meta, vamos a poner, usted se puso en un lugar conservador y escogió una meta que pudiera no ser muy retadora, y en los primeros meses se da cuenta que está alcanzando y que está evolucionando de una manera mucho mejor a como usted lo pensó, lo puede ajustar. Pero el punto es, no se ponga metas gigantescas que mermen lo que estamos diciendo aquí. Impactarán directamente en el desempeño y la motivación suya y de su equipo. No lo haga. Haga algo retador, pero alcanzable. Ahora, también tienen que ser relevantes. Y para ser relevantes estas metas tienen que ser congruentes con todo lo anterior. Y cuando nos referimos a todo lo anterior, es a la visión que usted tiene de su plan.
Cada objetivo debe estar soportado y alineado a su visión. A lo mejor aquí puede ser un poco, deberíamos de tener ya una visión construida para decir y poner ejemplos, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Supongamos que yo lo que quiero es, en mi visión, crecer, tener una expansión de mis clínicas, con lo cual probablemente un objetivo bastante lógico que tendríamos que establecer es atraer nuevos pacientes. Pero en lugar de yo hacer eso y establecer toda esa línea, aquí a lo mejor ya cuando llego al objetivo, establezco que lo voy a medir en base a solamente al ingreso o a un número de llamadas específico o a lo mejor a que quiero tener un consultorio con ciertas características. De manera indirecta sí puede estar relacionado, pero aquí estamos hablando de todo lo que debería tener como características los objetivos y metas que sean medibles y que tienen que estar en relación con lo que viene desde la visión. Desde la visión debemos tener claro a qué aspiramos, qué es lo que queremos en el futuro, y los objetivos deben encuadrar con toda esa visión completamente. Si un objetivo no encuadra con la visión o está fuera de esa visión, entonces eso quiere decir que una de dos, o hicimos mal nuestra visión, no pusimos completo lo que queríamos hacer en el futuro, o estamos estableciendo objetivos que se salen de ese panorama y lo único que va a pasar es que nos vamos a desconcentrar. Debemos concentrar todas nuestras actividades, todo nuestro esfuerzo en lo relevante, no en lo secundario. Si concentramos todo nuestro esfuerzo en lo relevante, va a dar resultado. No hay otra manera de que funcione esto. La mercadotecnia en ese sentido establece esa estructura. Si nosotros nos desviamos, probablemente estemos poniendo en riesgo el objetivo que nos estamos planteando. Luego, hay una cosa que se llama time bound, que, bueno, se puede entender, pero básicamente es establecer periodos y fechas. Todo objetivo debe de tener o estar acompañado también de periodos y fechas para que se pueda revisar o evaluar. En este caso, muchas compañías lo que hacen es hacer revisiones mensuales, trimestrales, para que se puedan hacer ajustes, para que nos podamos dar cuenta de cómo está funcionando nuestro plan, y entonces podamos hacer los ajustes necesarios a nuestras campañas, a nuestras estrategias, a nuestras herramientas, y entonces obtengamos un mejor resultado. La revisión anual se convierte más bien en una evaluación, y ahorita a lo mejor se va a repetir un punto porque lo voy a mencionar en pero aquí la evaluación es entrar en profundidad en nuestra información, hacer un análisis, como decimos al principio, para todo el negocio, pero al final del año, o en el periodo que ustedes decidan, podrían decir, bueno, mi proyecto de mercadotecnia con el cual busco obtener estos objetivos va a estar en 6 meses. Eso también es válido. Aquí, si fuera una cuestión anual, tendríamos que entrar en el análisis profundo de las entrañas, de las tripas de lo que sucedió, de toda la información, cómo obtuvimos nuestros pacientes, qué estrategias fueron las que nos dieron un mejor éxito, cuánto fue el ingreso, cuánto nos costó atraer pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de las herramientas y los objetivos que hayamos establecido para nuestro plan. Pero es muy importante tener estas dos situaciones. Revisar, que vamos a ponerlo así, que es una pequeña evaluación, una evaluación más corta, una evaluación no tan profunda, simplemente una evaluación de seguimiento donde nos podemos dar cuenta de que algo sí puede estar muy desviado y entonces ajustarlo. Y la otra, la evaluación del término de nuestro proyecto, de nuestro plan, que puede ser anual, y entonces entraríamos en una profundidad mucho más grande. Un objetivo que no tiene una fecha establecida, para conseguirse podría no conseguirse nunca. Eso también debemos entenderlo. Así como estamos diciendo que todos los objetivos deben ser medibles y debemos tener una idea de cuánto esperamos respecto a esos objetivos, qué resultado esperamos, también debe tener una fecha, un periodo en el cual deben cumplirse. Si no lo tienen, probablemente se nos va a salir de las manos, se nos va a escapar y podría no obtenerse el resultado que esperamos. Por ejemplo, acá hablan de Smarter, ¿no? Después, cuando hubo esta teoría de los objetivos SMART, a otras personas se les ocurrió que también tendrían que ser Smarter y le agregaron otra letrita, y entonces hablamos de evaluar.
Y aquí precisamente ya les mencioné muchas cosas, no voy a detener demasiado ahí, pero hablamos de que puede ser cada año, puede ser antes. Realmente el punto es al término de su programa de marketing. Si ustedes establecieron que probablemente en 6 meses yo quiero, de acuerdo a mi visión, en 6 meses yo debería de estar en el punto máximo y haber logrado los objetivos que me establecí en el plan de mercadotecnia. Perfecto. Entonces aquí la evaluación más que la revisión sería 6 meses, y entonces sus revisiones podrían ser también como ustedes las establezcan. Normalmente en una compañía se hacen trimestrales, pero aquí en un negocio en el cual ustedes están manejando la información con mucho más cotidianidad y no es tanta, digamos, aunque habría que ver qué tanto la pueden manejar y quién va a ser el encargado de manejarla. Si es así y ustedes la pueden manejar fácilmente, pues a lo mejor lo pueden hacer cada mes. Si no, podría ser bimestral. Y si no pueden hacerlo bimestral, pues entonces nos vamos a trimestral. Pero no debe pasar de 3 meses. 3 meses es un buen periodo para entender qué es lo que está sucediendo y si el plan está corriendo como debería de correr. Y la R precisamente viene de revisar. La revisión tiene que ver pues con varias cosas, ¿no? Cuando considere necesario, una revisión, estamos hablando de una revisión incluso que está por fuera de las que ya programamos. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta en algún punto del plan. A lo mejor el plan estuvo corriendo durante 3 meses muy bien, toda la estrategia funcionó, estábamos cumpliendo con las metas que nos habíamos puesto, pero en el cuarto y quinto mes algo está fallando, algo cambió. Debemos entender que el mercado cambia. Es por eso que este tipo de estrategias no son como la ciencia desde el punto de vista físico, matemático, desde ese punto de vista. No se puede prever el futuro. El mercado está cambiando todo el tiempo y obviamente entran jugadores nuevos en nuestro terreno y entran con herramientas tal vez que sí nos pueden impactar. Todo eso lo tenemos que evaluar cuando vemos que nuestro plan empieza a no tener el resultado que nosotros esperamos. Ahí hay que revisar. Nunca sobra revisar nuestros resultados, nuestros ajustes, nuestros aprendizajes. Ahí es donde aprendemos. Cuando hacemos las revisiones y la evaluación, ahí es donde aprendemos qué funcionó y qué no funcionó. Esto es muy importante. Y una revisión de los mismos datos, eso también hay que entenderlo. Cuando nosotros tenemos revisiones, probablemente nosotros digamos, bueno, pero es que estoy revisando lo mismo siempre. Sí, pero resulta que probablemente en un momento dado nuestro conocimiento del mercado, nuestro conocimiento de nuestra visión, nuestro conocimiento de nuestro plan, también va evolucionando en el tiempo. Y una revisión que hicimos un día, probablemente si la vemos el próximo mes, entendamos cosas cada vez más profundas de lo que realmente requiere nuestro mercado para atraer más pacientes o para el objetivo que nos hayamos planteado. Nunca está de más una revisión si creemos que hay algo que hay que revisar. Entonces, no lo dejen para mañana. Si hay una inquietud sobre algo, revísenla. Ahora, vamos a ir a una profundización un poquito más de los detalles de lo que significa entender el mercado. Ya hablamos de ubicación. Algunos detalles, que los profundizaremos en alguna otra plática o en algún tipo de cápsula, son estos que estamos mencionando. El tráfico. El tráfico significa, si nuestro consultorio clínica tiene un cierto nivel de exposición, y cuando estamos hablando de nivel de exposición es, por ejemplo, si estamos en una calle secundaria o estamos en una calle primaria, si estamos en una zona donde a lo mejor es más comercial o menos comercial. Todo eso impacta, hay que definirlo. La infraestructura propia y adyacente. Hay muchas infraestructuras que pueden ayudarnos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos un consultorio en un edificio, en un lugar donde no tenemos un estacionamiento para los clientes, pero muy cerca, o al lado, o sea, por lo así, o en donde estamos, hay un estacionamiento. Ese es un valor agregado que probablemente puede ponernos en ventaja sobre nuestros competidores y debemos también establecerlo en nuestras comunicaciones. Por ejemplo, ese es un detalle que nadie o no mucha gente pone en sus comunicaciones. Hay un estacionamiento adyacente o tenemos estacionamiento propio. Eso es un valor agregado que para mucha gente vale. Y si hay negocios ancla. ¿Qué son los negocios ancla? Los negocios ancla es, por ejemplo, a lo mejor yo estoy al lado, muy cerca de un centro comercial,
Y entonces eso crea que alrededor de mi consultorio clínica haya mucho tráfico de personas. Eso es una ventaja para nosotros. Si yo estoy dentro del centro comercial y eso provoca que haya mucho, y mi ubicación en el centro comercial es muy buena o es buena, entonces eso también será una ventaja. También tenemos que estar conscientes de que tenemos esa ventaja en una cosa que vamos a construir, que a lo mejor ustedes ya conocen, que es un SWOT, nosotros le llamamos SWOT, que son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas y nuestras debilidades. Entonces, eso también lo debemos considerar, ponerlo en la información. Demográficos. ¿Cuáles son las edades dominantes en el lugar donde nosotros estamos trabajando? ¿O qué tipo de personas son las que se encuentran? Por decir algo, una característica podría decir, bueno, nosotros si soy en una zona residencial, pues muy probablemente o altamente probable es que la mayoría de mis clientes vayan a ser familias. Eso tiene un impacto sobre la edad de mis clientes. Si estoy en un lugar en el que predominan las oficinas, eso tiene un impacto sobre el tipo de clientes y la edad que van a tener. Hay que tomarlo en cuenta, hay que ponerlo. El nivel socioeconómico obviamente impacta mucho. Obviamente impacta para definir con qué tipo de precios voy a estar. También dentro de la investigación que hice a lo mejor de mis competidores, también me daré cuenta ellos qué valor le están dando a su consulta. Entonces, desde ese punto de vista, tendremos información también muy, muy interesante y muy valiosa. Nivel educativo y cultural. Creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no. El nivel educativo y cultural en el cuidado del paciente y desde el punto de vista odontológico tiene muchísimo que ver. Creo que sí debe haber una relación muy cercana entre un nivel socioeconómico y cultural alto con el cuidado odontológico que tienen las personas y con la capacidad de tratamientos, el tipo de tratamientos que pueden manejar. Entonces, desde ese punto de vista, también es una información que debemos tener en la mente para nuestro plan. Y obvio, todos esos datos que estamos poniendo para nuestro negocio, también debemos tomar en cuenta que impactan de alguna manera, algunas veces negativa, algunas veces positiva, a nuestros competidores. También debemos entender nuestra competencia cercana, cómo se encuentra en ese punto. El análisis de su mercado le permite entender qué tipo de servicio y precio debe establecer de acuerdo a sus fortalezas. Ese es otro de los resultantes de esta práctica. Y no solamente estamos hablando de precio, estamos hablando también de, a lo mejor si queremos hacer propuestas de descuentos, si queremos hacer facilidades de pago, si queremos hacer otra serie de estrategias, también impactan ahí. Ahora, hace un rato, les hablé del paciente ideal. Aquí estamos hablando como que hoy no tenemos una clara idea de lo que es nuestro paciente ideal. Probablemente incluso muchos de los odontólogos que nos están viendo no tengan claro, teniendo ya una cartera de clientes bastante robusta, no tengan claro quién es el paciente ideal o cuáles son las características de nuestros pacientes ideales dentro de nuestra cartera. Hay que tenerlo claro, eso nos va a ayudar también. Por ejemplo, y nos va a ayudar precisamente para determinar nuestro público objetivo. Y aquí, por ejemplo, estamos llamando, y eso es muy claro en todas las investigaciones, en artículos que se han hecho acerca del marketing para el consultorio y las mejores prácticas, que la mujer es el ancla, el objetivo primario que tenemos que atraer. Si atraemos a las mujeres de una familia, ellas van a atraer a la familia. Si atraemos a las mujeres solteras y hacemos un buen trabajo y ellas ven el resultado, muy probablemente, es altamente probable por la característica de las mujeres, de su comunicación con otras personas y de la recomendación que ellas hacen de los servicios que les gustan, que les satisfacen, nos van a recomendar. Entonces, primordialmente, a lo mejor así en general, podríamos decir que nuestras comunicaciones, si no las vamos a orientar así exclusivamente a las mujeres, sí deberíamos de darle un papel preponderante a la mujer, como se ve en esta foto, por ejemplo, ¿no? Esa foto está poniendo en un nivel preponderante a la mujer y le está poniendo como la que guía a su familia, sobre todo en estas cuestiones de salud. Las cuestiones de salud, la que se preocupa más por la salud de la familia es la mujer. Ahora, entonces, si vamos a atacar, si vamos a entrar en contacto y vamos a traer gente, mujeres de familia, obviamente
nuestra calidez en el servicio debe estar incluida. Nuestro material y equipo debe ser descriptivo. O sea, material y equipo estamos hablando de todas las herramientas de mercadotecnia que vayamos a usar, deben de ser bastante descriptivas y hacer que se identifiquen con esos mensajes. Historias que le permitan identificarse de su servicio individualmente en relación con su familia, con su vida y actividad. Como decíamos, si la mayoría de las mujeres que tienen una familia se preocupan incluso por encima de ellas de su familia. Si ustedes logran atraer ese sentido, si ustedes hacen los mensajes de tal manera que ella se puede identificar con el cuidado de su familia y obviamente con su cuidado personal, la compañía muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no estamos en una residencial, por ejemplo, poniendo un ejemplo, y pues no vamos a tener tantas mujeres de familia? Pues también están las mujeres en las oficinas que muy probablemente ellas estén preocupadas desde otro punto de vista, más en su imagen, en lo que impacta desde el punto de vista profesional, tenemos mucho más agradable en general, y obviamente la sonrisa y los tratamientos odontológicos que pueden llevarlas a ese lugar, pues van a tener mucha importancia para ellas. Y esto también va a traer referencias. Entonces, todo esto debemos definirlo muy, muy bien. Una vez que tenemos todo nuestro análisis de nuestro mercado y hemos comparado y hemos entendido qué necesidades existen en nuestro mercado de acuerdo al tipo de gente que existe y que trabaja en él o que vive en ese lugar, pues entonces podremos definir y eso nos permitirá contactar y atraer al paciente ideal que nos hemos formado. Ahora, hay un punto que no viene en esta presentación, pero que yo creo que es muy bueno aclararles. El que nosotros nos dimos a un paciente ideal como público objetivo, obviamente va a atraer alternos a muchos otros pacientes. De eso se trata. Pero, digamos que estamos buscando, estamos determinando el mejor mercado para nuestra práctica y para nuestro consultorio, para nuestro servicio. Si logramos hacer eso, obviamente vamos a traer muchos pacientes ideales y obviamente va a haber muchos colaterales que a lo mejor no corresponden totalmente con esa definición, pero que serán muy, muy buenos también para aumentar nuestra cartera. Ahora, esto es para aquellos que, muy grande o chico, tienen un equipo. Yo creo que la mayoría de los odontólogos tienen un equipo, o no sé si la mayoría, tal vez ahí estoy generalizando demasiado. A lo mejor hay muchos odontólogos que trabajan por su cuenta y que no tienen, y que ellos reciben las llamadas, establecen las citas. Pero para aquellos que tienen un asistente o que tienen una recepcionista o que trabajan con un equipo de médicos en una clínica donde a lo mejor cada quien tiene su propia especialidad, es muy importante crear un equipo sólido y comprometido. Vamos a ponerlo así. Y aquí les voy a poner dos datos de las investigaciones que revisamos para hacer esta plática. Dos datos desde el punto de vista de qué pasa con los objetivos y qué pasa con los resultados si no tenemos un equipo sólido y comprometido hacia la visión, hacia el servicio y hacia las promesas que hemos hecho en una comunicación derivada de un plan de mercadotecnia. El 20% de los pacientes no harán una cita si se sienten maltratados. Eso es muy importante. Si ustedes no hacen consciente a su recepcionista de su plan, ustedes podrán tener la mejor actitud, podrán tener una excelente práctica clínica, ya que llega un paciente, podrán retenerlo, pero probablemente cuando haya alguien interesado que no los conoce, que no ha sentido su tratamiento, que no ha estado con ustedes y ha sentido su servicio, si en el teléfono no lo tratan bien, lo van a perder. Un 20% se van a perder. Ese es un dato muy importante. Por eso hay que tener involucrado al equipo. Otro dato importante es, ya que llegó, probablemente estoy atrayendo mucha gente, probablemente estoy cuadrando con lo que ellos necesitan, pero el 50% de sus nuevos pacientes serán referidos. Si yo ya en el consultorio dental no los trato bien, y estoy hablando de todos los integrantes del equipo, sean muchos o pocos, si yo hago algo que él lo interpreta como
maltrato, como algo con lo que no estuvo de acuerdo, con algo con lo que no estuvo cómodo, también vamos a tener problemas porque de este 50% de referidos que pudiéramos haber tenido, no los vamos a tener ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces eso va a afectar nuestro resultado. Por lo tanto, lograr un equipo comprometido y alineado con su visión y sus metas es una condición indispensable para crecer. Y yo diría que a lo mejor aquellos odontólogos que ya tienen una cartera enorme, aunque estemos hablando de odontólogos de ese tipo, incluso para retener pacientes, para que nuestros pacientes sean enviables a nosotros, esto es fundamental. Ahora ya pasamos a la parte de crear un proceso y ser disciplinado con un proceso efectivo de marketing. Impactar a su público objetivo y atraerlo. Ya tenemos el análisis, ya tenemos la definición del público. Ahora lo que tenemos que definir es cómo vamos a construir esa imagen, esa comunicación que vamos a hacer. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos cuáles son las ventajas y desventajas de dónde estamos, ya sabemos quiénes somos, cuáles son nuestros puntos fuertes, probablemente también encontremos ciertas debilidades, ya lo sabemos, o no. Y aquí lo que implica es precisamente definir en qué soy fuerte, y cuando digo en qué soy fuerte, también probablemente dentro de ese análisis competitivo también pueda ya definir en qué soy diferente, y si logro hacer esa definición, entonces ahí tendré una sección en el mercado que será para mí. Entonces, por eso es importante esta parte. ¿En qué soy débil? ¿En qué soy débil? ¿Qué no tengo o qué es similar a lo que todos tienen? Si yo no me diferencio en nada, pues entonces probablemente tampoco puedo establecer un mensaje realmente distintivo que vaya a atraer a más pacientes desde el punto de vista, vamos a ponerlo así como ejemplo, de mi práctica clínica. Pero a lo mejor tengo otras ventajas. Esa probablemente a lo mejor no la podré poner, pero algunas ventajas, créanme que siempre en un análisis encontrarán tanto debilidades como muchas fortalezas. Y eso hay que establecerlo en un plan. Ahora, ¿qué oportunidades tengo? Si estoy en una buena zona, en una zona que paga una cierta cantidad de dinero alta, y no nos vamos a poner, y cuando hablamos de esto de NSE, estamos hablando del nivel socioeconómico de la gente que nos rodea, que tiene que ver obviamente también con la ubicación, pero también tiene que ver con cuál es nuestra aspiración como odontólogos y qué tipo de odontología manejamos. Si nuestra práctica es obviamente de especialista, probablemente nuestro prestigio, nuestro servicio vaya más allá de la región donde tenemos nuestro consultorio. Por lo tanto, a lo mejor el nivel socioeconómico de la región en donde está ubicado no es importante, pero no es crucial para nuestro plan, porque nosotros vamos más allá. Entonces, simplemente debemos tenerlo claro. Y la otra es las amenazas a mi negocio, que tienen que ver con eso mismo. Cuando yo estoy en un nivel socioeconómico bajo, probablemente podría pensar que mi capacidad de generar nuevos clientes y de que esos clientes me paguen un nivel de consulta de cierto ingreso, pues es un poco más difícil. Eso también todo depende de cuál es mi fortaleza como clínico, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Todo se puede convertir en un valor. Y hay gente que está buscando cierto tipo de tratamientos, y vamos a ponerlo así, habrá odontólogos que se enfoquen en los tratamientos de alto costo, pero también habrá odontólogos que les funcionen muy bien en la zona donde están, hacer tratamientos que a lo mejor normalmente son de un costo más bajo, pero generar un volumen de clientes mucho más alto. Entonces, todo eso también varía dependiendo de la situación de su ubicación y de su práctica. Una vez implementado su plan, podrá revisar su análisis para saber qué ha cambiado. Todo está en constante cambio. Como decíamos, una vez que ya tengamos definido toda esta estructura, todo este plan, no es estático. Lo que hoy probablemente les va a funcionar muy bien, hay que revisarlo porque probablemente en el futuro tengamos cosas que cambiar y que debamos tomar en cuenta. Ahora, siguiendo el proceso efectivo de marketing, obviamente los medios, aquí estamos hablando de medios, probablemente deberíamos decir, las herramientas de marketing que ustedes van a usar son muy importantes.
Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo un supuesto, tradicionales contra digitales, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Hoy todo el mundo piensa que es mucho mejor los medios digitales para atraer pacientes. ¿Por qué? Porque están en boga, porque todo el mundo los tiene. Sí y no, dependiendo del tipo de paciente que nosotros pensemos atraer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy drástico. Si yo me enfoco o quiero enfocarme en gente de 45 años para arriba, porque es el tipo de tratamientos que yo manejo muy bien y que yo considero que son los que pueden darme un ingreso suficiente para mantener mi consultorio y a mi familia y toda mi situación. Pues a lo mejor entonces los medios digitales no serán necesariamente los más productivos para obtener este tipo de pacientes. Por lo tanto, los medios digitales no necesariamente son los mejores para todos los casos. Hay que evaluar eso también. Tenemos los tradicionales, que son a lo mejor los digitales, para mencionarlos, pues obviamente estamos hablando del mailing, estamos hablando de redes sociales, y cuando hablamos de redes sociales, pues incluimos un montón de cosas que es Facebook, YouTube, inclusive Twitter puede funcionar muy bien, dependiendo de cómo se maneje. Y cuando hablamos de tradicionales, pues estamos hablando de los tradicionales folletos, incluso nuestra cartelera de nuestro anuncio como tal del consultorio, o carteleras, anuncios en el área local que podamos colocar o que podamos rentar, o incluso también regalos promocionales. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, un imán que tenga nuestro mensaje básico, el mensaje básico, y que se lo pueda llevar la gente y que cuando necesite un dentista o esté buscando un dentista, lo pueda tener y entonces sea la principal decisión, o la primera decisión de búsqueda que pueda tener, incluso antes de consultar cualquier tema. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora vamos a poner un supuesto, un híbrido. En una zona residencial, parecería, vamos a ponerlo así, que la mejor mezcla de estos medios podría ser un 70% tradicional, o sea, folletos, algunos regalos, a lo mejor poner anuncios o poner nuestra marquesina del consultorio muy bien hecha y muy bien detallada y muy bien enfocada. O también podría ser, y obviamente también funcionan los medios digitales, pero los vamos a poner como un 30% porque probablemente la gente la vamos a empacar mucho más así. Ahora, también depende del tamaño de negocio que estemos hablando de nuestra especialidad. Si queremos ir más lejos, probablemente esta mezcla va a cambiar. Si estamos en una zona comercial donde la gente probablemente ya es más grande, la gente que circula dentro de la zona, estamos hablando a lo mejor de 25 años hacia 50, 25 a 40, pues a lo mejor si queremos atraer pacientes que incluyan a la gente joven que está en edad laboral, pues entonces a lo mejor el mercado digital sí va a ser muy efectivo y debemos hacerlo con una mezcla del 30% del tradicional. Esas son estimaciones así al grosso, porque realmente todo depende de cómo haya salido, cómo vaya funcionando nuestra visión, nuestro análisis, nuestros objetivos, y entonces lleguemos aquí. Si usted ofrece, aquí hay un punto muy importante, si usted ofrece innovación y vanguardia, cuando estamos hablando de la práctica odontológica, si usted ofrece innovación y vanguardia, su comunicación, usted, sus instalaciones, sus equipos y su servicio deberán estar en coherencia con eso. Si hay algo que se distorsiona, por ejemplo, yo estoy diciendo que tengo vamos a ponerlo así, y eso es también una desviación que han creado otras estrategias de otros productos. Por ejemplo, la vanguardia de la tecnología está muy ligada a una apariencia de lugares minimalistas, muy blancos, muy pulcros, muy asépticos, que probablemente cuando el paciente vea que usted está manejando un mensaje de innovación de vanguardia, cuando llegue a su consultorio, así como cuando llega una empresa que vende este tipo de cosas, por ejemplo, mejor Apple, esperar ver una distorsión. Si agregado a eso, vamos a ponerlo así, el equipo que usted maneja no va en concordancia con la vanguardia y con la innovación, pues también va a ser una distorsión. Está prometiendo algo que probablemente no era su objetivo. Entonces, todo tiene que estar en concordancia para que el cliente se sienta
sienta que la promesa que le hicimos se está cumpliendo. Ese es el objetivo. Incluso desde el punto de vista visual. Bueno, aquí yo creo que no voy a adentrar más en este momento, porque esto ya prácticamente requiere de tener un ejemplo de un consultorio real y más bien ya crear un plan. Entonces, esto hasta aquí vamos a llegar. Y nos vamos a evaluar el resultado de sus campañas. Una vez que usted ya decidió qué herramientas son las más efectivas para su negocio, qué habla mejor de usted, qué comunica mejor de usted, o también puede decidir que son varias herramientas y tiene que adaptar el mensaje a cada una de esas herramientas. Evalúe, obtuvo unos pacientes, qué tipo de oferta les atrajo, y aquí estamos hablando desde el punto de vista de lo real. Yo me planteé un plan y planeé tener un cierto tipo de impacto con un cierto tipo de paciente, pero la realidad importa. Cuando yo hago mis revisiones y mis análisis y evaluaciones, importa que yo entienda cuántos nuevos pacientes traje, qué tipo de oferta les atrajo, o sea, qué tipo de forma de precio, de forma de pago, todas las condiciones que yo entienda de precio serán importantes, cómo se está construyendo su público real. Eso, más bien eso, lo que nos va a decir es cómo se está construyendo su público real contra el público objetivo. Y eso le va a enseñar muchísimas cosas. Probablemente tendrá que ajustar su público objetivo. Probablemente no. Probablemente usted decida, no, si así voy, sigo sobre ese público objetivo y obtengo a los colaterales y me están beneficiando. Pero supongamos que dentro de... Usted tenía un público objetivo que le iba a regresar aparentemente en base al tratamiento que iban a tomar. Usted estaba planeando un cierto ingreso. Y resulta que está impactando a colaterales. Y esos colaterales no van a hacer ese tratamiento de ese tipo de precio. Y por lo tanto sí le están creando volumen, le están creando nuevos clientes, pero no le están dando el ingreso que usted esperaba. Ahí hay que ajustar. Probablemente sí hay que regresar, poner más énfasis en buscar al público ideal o entender si realmente nuestro lugar en el mercado, la ubicación que tenemos, aunque nosotros estemos buscando un cierto tipo de cliente ideal, probablemente a lo mejor no lo podamos hallar tan fácilmente en el área donde estamos. Todos esos conocimientos hay que entenderlos y hay que valorarlos, hay que analizarlos y hay que aplicarlos en el plan. Y por también qué medio los trajo. Obviamente, si usted, vamos a ponerlo así, a lo mejor inicialmente usted pensó que los medios digitales no le iban a traer tantos clientes y pensó que los tradicionales eran los que iban a funcionar mejor. Perfecto. Pero resulta que cuando hace este análisis se da cuenta que es al revés. Probablemente, entonces ahí sí claramente, desde el punto de vista de mercadotecnia, yo le diría, hay que pasar los recursos de una herramienta a la otra. Y usted va a obtener todavía un mejor resultado. Todo tiene un límite. También hay que entender eso. Va a llegar a ciertos puntos donde la herramienta ya no le va a dar más. ¿Por qué? Porque si estamos circunscritos a una ubicación, muy probablemente eso también tiene un límite. Y entonces tendrá otras variantes, probablemente la expansión. Probablemente, vamos a decirlo así, si a usted le fue muy bien en su negocio y usted ya entendió todo cómo plantearlo, probablemente lo que más que buscar más pacientes en esa región, a lo mejor tendría que pensar en poner otra sucursal, en otro lugar, y a tratar de entender si el plan, o buscar un lugar donde sea muy parecido y que tenga el mismo éxito, y si puede aplicar ese mismo plan. Entonces, esto cada vez que nosotros hacemos este tipo de análisis y ajustes, se pone mucho más interesante la situación y nos enseña mucho potencial. Ese es el otro punto, que a veces el día a día de nuestro trabajo analizar, nos impide aprender de lo que está sucediendo y por lo tanto no controlamos el destino de nuestro negocio. Si ustedes en esto van a entender mucho mejor qué está pasando y cómo pueden moverlo hacia otro lugar. Toda campaña de marketing comienza con una hipótesis, o sea, una hipótesis no es una verdad. Una hipótesis es lo que yo pienso que va a funcionar, basado en un análisis de mercado. Pero debemos recordar, primero mi hipótesis pudo no haber sido del todo correcta al inicio, por eso estamos haciendo revisiones y evaluaciones para ajustar. O a lo mejor lo que me funcionó muy bien este año y me dio muy buenos resultados, al principio del próximo año ya no resulta que funciona tan bien. Y entonces tenemos que entender qué cambió para hacer el ajuste y entonces ir hacia otro lugar.
entiende el proceso de compra de su público. Esto también es súper importante y es lo que tiene que ver tanto con la información como con el precio. ¿Cómo engancharlo? ¿Cómo engancharlo? Se hace desde el medio que estamos usando, la herramienta de mercadotecnia que estamos usando, sea digital o tradicional, o en la misma cita. Su trabajo para convencer al cliente de que el tratamiento que le está ofreciendo es el mejor y que se le está dando un precio correcto y que le está dando un plazo correcto, seguramente tendrá mucho éxito si usted tiene consciente todo este proceso. Si usted lo hace en base a la reacción del momento, que probablemente muchos negocios, más allá incluso de la odontología, muchos negocios trabajan así. Trabajan con gente que a lo mejor en un momento dado quiere vender algo, pero no sabe ni por qué ni de qué se trata en profundidad. Si usted entiende todo este proceso, entonces sabrá cómo venderlo de una manera mucho mejor e incluso podrá crear varios escenarios donde usted diga, bueno, si el cliente tiene esta objeción, entonces yo lo voy a trabajar así, le voy a decir cuáles son estas ventajas, cuáles son las desventajas de otro tratamiento o de otro tipo de pago, etcétera, etcétera. La otra es la comprensión de la necesidad. Usted debe trabajar en cómo engancharlo primero, cómo que comprenda su necesidad, que usted ya que se dio cuenta que tiene una situación, le haga transparente y que se identifique con ello por qué existe esa necesidad. Por decir algo así muy burdo y muy inventado en este momento. Una chica que quiere mejorar su sonrisa, probablemente si va a un odontólogo y le plantea un tratamiento que va a tener un alto costo, pero va a mejorar su sonrisa muchísimo y va a cambiar su imagen totalmente, probablemente lo que hay que decirle es, piensa en el efecto y en el impacto en tu profesión que va a tener esto. Piensa lo que tu imagen vende, tú eres tu marca. Y entonces cuando una persona que se identifica desde este punto de vista, una chica que tiene una ambición profesional, que está trabajando, y sinceramente en el consultorio odontológico se presta muchísimo para hablar de este tipo de cosas y profundizar un poco con el paciente en a qué se dedica, cuáles son sus aspiraciones, ahí es donde nosotros podemos decirle, este tratamiento es perfecto para ti. Si hoy piensas que te cuesta mucho, probablemente ya que lo hagas, que obtengas el resultado y veas los resultados a posteriori, te vas a dar cuenta que te salió barato. Entonces, hay mucho manejo también en la cuestión de cómo vendemos nosotros un tratamiento en el consultorio dental. La evaluación de información. Obviamente el paciente va a requerir tiempo. El paciente o cualquier comprador, de lo que sea, no le gusta por lo general ser presionado para tomar una decisión. Debemos también entender cuál es el momento adecuado para llamarles, a lo mejor es en la cita, a lo mejor en su práctica dicen, bueno, para los tratamientos que yo manejo, el mejor momento para decidir es en la cita, perfecto, o necesitan un tiempo en que evalúan, y ustedes les van a decir, bueno, este es el tratamiento que te estoy proponiendo, piénsalo, te voy a pasar algunas cuestiones de, a lo mejor links de los resultados, no sé, cualquier tipo de cosa que le pueda ayudar al paciente para tomar la decisión en base a mi práctica, y le voy a hablar en 3 días, en 4 días, etcétera, etcétera. Evalúen qué les funciona mejor, que quede una práctica y un conocimiento de cómo les está funcionando y qué es lo que funciona mejor para sus pacientes en ese punto. Y la revisión de alternativas. Obviamente, a lo mejor, los odontólogos se van a enfocar en un tipo de tratamiento que sería el ideal y que a lo mejor es muy costoso para ese paciente. Siempre debemos de tener alternativas, sí, y creo que en general la odontología presenta también esa situación. Si nosotros podemos dar un tratamiento alternativo o tener preparado un tratamiento alternativo que le dé ese resultado, que a lo mejor no va a ser igual, pero va a ser lo suficientemente óptimo para que el cliente quede satisfecho, pero es un costo menor y se adecua al paciente, bueno, pues lo vamos a tener preparado ahí. No debemos, lo peor que podemos hacer es tratar de improvisar y presionar al cliente. No, todo debe de estar preparado, todo debe ser natural y todo debe fluir. Y, por ejemplo, en todo momento, cada escrito, cada post, estamos hablando ahí de las redes sociales, cada correo, cada cartelera o cada folleto, o sea, cada medio que nosotros tengamos, deben conectar con su público en todos esos sentidos que usted los está aprendiendo.
lo mejor de primera instancia los va a ver desde el punto de vista de su práctica actual, lo cual está perfecto. Pero probablemente se dé cuenta, mientras más analiza, que a lo mejor sí tiene que corregir algunas cosas, corríjalas. Construya confianza. Lo que comunicó, alineado en todos sus medios y reflejado en su servicio. O sea, no es nada más el precio, no es nada más el servicio. Son las dos cosas y eso va a generar credibilidad. Sus pacientes creerán en su promesa y confirmarán su promesa con referidos. Eso es lo que también queremos construir. Que la gente se vaya con una satisfacción del tratamiento, que se haya sentido bien tratada lo suficientemente para que ellos, a su vez, traigan otros pacientes. En el caso de las madres de familia, pues lo que queremos es que traigan a la familia y a sus conocidos y amigas. En el caso de las mujeres de oficina, bueno, también van a traer a sus amigas si a ellas les preguntan, oye, ¿cómo mejoró tu sonrisa? Y todo eso, bueno, se sentirán mucho más confiadas en dar una referencia con ustedes. Y también hombres, ¿no? Aquí estamos enfocando muchos en las mujeres porque probablemente por ahí creemos que está un gran potencial. Una vez que ha conectado y atraído a su público, debe cumplir con su promesa. Así se construye la confianza del consumidor y sobre todo la fidelidad. Invierta en su negocio. Y usted me va a decir, bueno, ¿y en qué invierto? Pues todo depende de la visión que usted se haya planteado primero y del resultado que usted esté viendo en la reacción de sus pacientes, en cómo se sienten de acuerdo a su servicio y de acuerdo a todo lo que involucre, ¿no? El equipamiento, el lugar, el mobiliario, todo eso está involucrado. Inclusive también vamos a hablar de la actualización o especialización de los propios profesionales. Tecnología que incremente el confort y la experiencia del paciente. Obviamente eso, cualquier paciente, sobre todo los que pasan muchas horas o van a pasar mucho tiempo sentados en un sillón dental, pues lo van a agradecer. Su desempeño y el de su equipo. Ya estoy hablando del desempeño de usted como un clínico, de usted como dentista, como de su equipo. Tanto desde la recepción, desde las llamadas, yo diría, desde la recepción hasta toda la atención que pueden ustedes manejar con un equipo de odontólogos si se trata de una clínica grande. ¿Dónde atacar? Aquí está la respuesta. Aquello que crea ansiedad, y estamos hablando de los pacientes, aquello que le crea ansiedad al paciente, que lo podemos traducir en dolor en algunas ocasiones, si usted puede invertir en cosas que le quiten al paciente la impresión de que va a tener dolor, seguramente va a tener un gran éxito con los pacientes. Aquello que desagrada, y estamos hablando ahí de incomodidad. Si algo en su consultorio usted capta o se los pregunta, se los puede preguntar directamente como si fuera una encuesta. Oye, ¿hay algo que te desagrade de mi consultorio o dónde podría mejorar? Como ustedes lo quieran plantear. O si usted se da cuenta de que hay algo específico, tiene que observar a su paciente. Si usted se da cuenta que hay algo que le crea incomodidad, ahí es donde tiene que invertir. Y aquello que aterroriza, vamos a ponerlo así, lo que aterroriza lo que puede aterrorizar a un paciente es la incompetencia de un profesional. Cuando yo me doy cuenta que el profesional duda, que el profesional no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en un tratamiento, o empieza a hacer cosas que no eran esperadas en un tratamiento, el paciente se empieza a aterrorizar aunque no lo diga. Y tal vez ustedes, yo estoy seguro que los que tienen una gran experiencia saben que así sucede. Eso probablemente les haga perder un cliente. Tengan cuidado con eso. Y por lo tanto, observe y escuche. Si empatiza con sus pacientes y logra entender su percepción acerca del servicio, sabrá en qué cosas deberá invertir. Ahí está la decisión. Ahora, yo literalmente lo que lo necesitará. Esto es una idea. Ustedes ahorita, yo creo que desde el punto de vista de todo lo que les he mencionado, muchos de ustedes seguramente me dirán, bueno, pero es que eso, o sea, hay que hacer un análisis muy exhaustivo y muy detallado y muy de muchas cosas. Sí, pero a lo mejor cuando ustedes lo hagan, cuando ustedes inicien con esto, a lo mejor lo van a hacer no tan profundo y no tan detallado, o como les diré, vamos a ponerlo así un poco como ustedes lo sientan que les funciona. A lo mejor no es perfectamente profesional desde el punto de vista de una agencia de mercadotecnia, pero lo que hagan les va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a mejorar su conocimiento del negocio. Va a funcionar.
Pero hay un momento en que sí, ya cuando ustedes obtienen un resultado y cuando todo empieza a jalar y ustedes empiezan a crecer, obviamente hay ciertas cosas que ya no pueden controlar por sí mismos. Van a empezar a necesitar o gente o una agencia que les ayude a trabajar con todas estas cosas, a hacer los análisis, a orientarlos, e inclusive, como pongo aquí, tener simplemente un punto de vista distinto. A lo mejor nosotros creemos que hoy ya tenemos un plan de mercadotecnia perfecto, nos está funcionando de acuerdo a ciertas cosas, pero a lo mejor llega alguien nuevo, lo ve y dice, efectivamente te está funcionando, pero te diste cuenta que esto no está funcionando y que probablemente te daría un 20% más de ingreso o un 20% más de pacientes. Ese es el meollo del asunto. Ahí es donde podemos nosotros entrar y mejorar un proyecto. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los mercadólogos, no tanto de Dentalex, porque nosotros no damos ese servicio, pero debe tener usted en cuenta que una vez que usted tenga un nivel de desarrollo, de expansión, y esté logrando sus objetivos, un aliado de marketing le permitirá regresar a lo suyo, que es atender a los pacientes. Entonces, téngalo en cuenta, empiece usted por sí mismo, porque también yo le diría, a veces nos cuesta trabajo entender. Cuando no estamos en este medio, yo estoy de acuerdo, en este medio del marketing, nos cuesta trabajo entender qué cosas podrían funcionar y qué cosas no, por qué tendríamos que hacer una cosa y por qué no otra. Cuando nosotros ya empezamos a trabajarlo, empezamos a entenderlo, y estamos hablando de que es nuestro negocio, que es nuestra herramienta de vida, cuando nosotros ya entendemos los pilares, los cables básicos de cómo se mueve el negocio, ya podemos entender cuándo una estrategia de marketing puede funcionar o tiene una cierta, pues una cierta probabilidad de éxito, y cuando no. Por lo tanto, yo los invito, por eso estamos haciendo esta plática, los invito a que ustedes primero empiecen por sí mismos, primero entiendan todas estas cosas, aunque les cueste un poco de trabajo, aunque a lo mejor les cueste algunas horas de tiempo el fin de semana o en los días en que, horarios en los que no manejan consulta, sí, les va a robar un poco de tiempo, pero créanme que esto es valiosísimo y les va a dar una visión de negocio completamente distinta, que desgraciadamente no es necesariamente lo que se construyó cuando ustedes estaban manejando sus estudios y después cuando empezaron a trabajar su negocio. Bueno, ya por último, lo que me resta por decirles en este caso es que a lo mejor nos han engañado un poco de cómo tenemos que percibir el éxito. El éxito, por ejemplo, ustedes aquí están viendo el camino al éxito, lo que la mayoría de la gente cree que es. Ahí dice claramente, ¿no? O sea, tú empiezas un camino y en un punto te divides en dos y o vas al fracaso definitivo o vas al éxito definitivo. Eso es falso. Y ustedes ya habrán visto hasta muchos memes y fotos y cosas en las redes sociales. Pero la realidad es que realmente el camino al éxito está lleno de pequeños fracasos. Es esfuerzo, es prueba, es error. Y error, a lo mejor les voy a decir hasta cierto punto. En algún punto el error nos da la clave para encontrar cómo llegar al éxito. Entonces, esto requiere disciplina, como les decía, requiere tiempo para armarlo, pero el día que ustedes tengan ese conocimiento, que ustedes tengan esa visión de negocio, que les dé una idea clara y sobre todo una constancia y una disciplina para manejarlo, se van a dar cuenta que llegarán al éxito y seguramente se van a acordar de todos los pequeños fracasos que tuvieron para poder lograrlo. Pero esa es la verdad. Entonces, bueno, como les decía al principio, esta es una plática que buscaba darles una idea general. La van a poder consultar en otras partes para recordar todo lo que platicamos. Vamos a tratar de hacer algunas cápsulas sobre cada uno de los temas que hemos manejado en esta plática y tratar de profundizar y darles a lo mejor ejemplos de cómo se puede crear un objetivo o ya con objetivos más específicos, SMART o SMARTER, por decir algo, o muchas cosas, pero el chiste es que ustedes tengan cada vez más herramientas, que ustedes puedan construir su visión, bueno, primero su análisis, su visión, sus metas, sus estrategias y obtengan los resultados que ustedes esperan en su consultorio.
Ahorita lo que yo voy a hacer ya es, digamos, de una manera rápida, ver qué preguntas se generaron para tratar de contestarlas de manera breve. Y bueno, en alguna medida, bueno, ahí tienen ustedes mis datos también. Si ustedes me quieren enviar un mail, también lo puedo contestar de manera rápida. Y bueno, yo creo que todo esto les será de mucho valor para manejar. Déjenme ver qué tipo de, más bien qué preguntas ustedes manejaron. Gracias, Ricardo Cárdenas, por esta interesante información. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos respondan si quieren acreditar su CADI, su constancia de asistencia digital. Agradecemos a Dentadec por esta conferencia. Regresamos en 2 minutos con ustedes, queridos idontonautas. Muchas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento cedo los micrófonos al licenciado Ricardo Cárdenas para dar paso a las preguntas. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas. Vamos a ir en orden. Tenemos una pregunta de Jailín Casés. Vienen 2 partes. ¿Tienen algún modelo completo de un plan de marketing en cada uno donde se exponga de manera práctica lo que se está exponiendo? Quizás en un documento PDF o algo así. Yo les diría, efectivamente hay planes de marketing, en realidad un plan de marketing debería de funcionar para cualquier tipo de negocio, hablando en lo general. Lo que uno necesita entender es realmente qué tipo de negocio estamos trabajando y por lo tanto, de acuerdo al análisis que estamos haciendo del negocio, en base a eso van cambiando las herramientas y van cambiando las estrategias. El punto es, hoy yo lo que sí les podría decir es, si ustedes consideran útil la presentación, con mucho gusto, si ustedes me escriben a mi correo, yo se las puedo facilitar. No creo que haya ningún problema con eso. Y les va a servir como una guía. Ahora, algo más detallado, realmente, más bien yo les diría que hay algunos proveedores, ya gente que se dedica al marketing en el consultorio dental, que a lo mejor les podrían asesorar de una manera mucho más profunda. Por eso nos preocupa la situación de qué tipo de información vamos a darles posteriormente, porque realmente sabemos que esto ha sido muy, muy general, sabemos que ha sido muy, es muy difícil que con esta plática ustedes se pongan a construir todo, pero creo que les da una buena base. Y con los complementos que vayamos haciendo, bueno, ustedes podrán ir construyendo su propio plan. Hoy día, a lo mejor un libro que les diga exactamente, y hablando de todas las herramientas de marketing, sobre todo las actuales que tienen que ver con lo digital, hoy día un libro que lo contenga, no lo conocemos. Por lo menos yo, les voy sincero, no conozco un libro que hable del consultorio dental y ya les describa cómo crear un plan que incluya incluso ese tipo de herramientas. Entonces creo que hay que trabajarlo un poco como ensayo y error. Es lo mismo que el marketing digital para cualquier corporación, ¿eh? Hoy los medios digitales están evolucionando tanto y se han convertido en unas herramientas tan útiles que realmente es difícil
Es muy difícil que, digamos, que los teóricos y que toda la gente que empieza a generar modelos de negocio vayan a la par de cómo va evolucionando estos medios. Entonces, es complicado que realmente puedan tener un libro o un documento o un PDF de alguien que les pueda dar importancia. La segunda pregunta. La segunda pregunta es de Cruz. ¿Es posible publicar promociones y precios para atraer pacientes o es mejor publicar la calidad? Digamos que más bien esto depende. Yo les diría, si está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo también muy burdo. Si yo me voy a dedicar a generar volumen de clientes y voy a hacer, por decir, limpiezas dentales, y eso es todo lo que voy a hacer, ¿eh? O sea, me voy a dedicar y concentrar a mi práctica y a lo mejor voy a poner un equipo de odontólogos a hacer ese tipo de trabajo. Y nos vamos a concentrar en atraer volumen y por lo tanto al atraer volumen, mis costos de toda esta operación van a ser mucho más pequeños. ¿Por qué? Por todo lo que implica desde el punto de vista a lo mejor de materiales, que voy a comprar una mayor cantidad, de que el volumen de pacientes me va a generar una X rentabilidad por cada paciente que va a pagar los gastos dependiendo del volumen de pacientes que estamos obteniendo, etcétera. A lo mejor, si yo estoy hablando de ese tipo de servicio, que es un poco así, no tan especializado, sí pondría un precio y sí pondría que yo si voy a poner un precio que es diferenciado contra la competencia que pudiera existir alrededor, a lo mejor ahí sí vale la pena poner el precio. Pero si se trata de un tratamiento especializado, realmente, y que mucho de lo especializado tiene que ver con las características del paciente, incluso tal vez también con la capacidad del paciente para pagarlo, entonces a lo mejor ahí yo no pondría el precio. Yo más bien me concentraría efectivamente en la calidad de los tratamientos que yo estoy manejando, en enfocar que somos yo esperaría que ahí soy un odontólogo que se concentra en la especialización, en alguna especialidad específica de odontología, o estoy haciendo tratamientos innovadores y que mejor se diferencian contra todo lo que existe, incluso en una especialidad o dentro de una especialidad. Entonces ahí yo no pondría el precio, ahí yo me esperaría a tener al paciente y a ver realmente cuál es su necesidad y cómo voy a plantearle el precio de su tratamiento. Ahora, luego, tiene Fernando Díaz, ¿existe la posibilidad de que el diseño de marketing para mejores prácticas en el consultorio dental sea menos efectivo que el que puedan realizar los expertos en marketing? Digamos, aquí yo lo que estoy entendiendo es que si realmente, por decir algo, si yo construyo mi propio plan de marketing, vamos a ponerlo así, yo pensaría, ustedes están en un negocio y vamos a suponer que ya es un consultorio que está andando y que está marchando bien. Si están en un consultorio de este tipo y empiezan a generar este plan de marketing, muchas de las respuestas, seguramente cuando yo estuve exponiendo toda esta presentación, seguramente ustedes ya estuvieron respondiéndose muchas preguntas de lo que se expuso aquí. Por lo tanto, ustedes ya tienen en su cabeza un cierto conocimiento, ya una visión del negocio, ya un análisis en su cabeza de lo que más o menos impacta dentro de su zona, dentro de su práctica, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, etcétera, etcétera. A lo mejor ustedes ya tienen un método. Si ustedes lo ponen en un plan de mercadotecnia sistemático como el que les estamos planteando, les va a funcionar mejor. Y vamos a ponerlo así, si ustedes ya tienen ese feeling, sí, efectivamente puede ser que si llega una agencia de mercadotecnia, bajo ese análisis, bajo un análisis que ya tuvo horas de trabajo y que ya generó un resultado, probablemente no les van a dar de primera instancia una diferencia muy grande. Pero ahí va lo que sigue. Que cuando ustedes, y fíjense muy bien en lo último que les planteé, cuando ustedes ya tienen
un volumen de trabajo, cuando ustedes ya generan una expansión, cuando ustedes ya están concentrados o lo que necesitan es concentrarse en su práctica, probablemente el que una agencia les empiece a trabajar, por decir algo, redes sociales, y ustedes ya no tengan que hacerlo ustedes, porque cuando se trabajan redes sociales bien, requiere de tiempo. Cuando se trabaja en el diseño de un folleto, requiere de tiempo. Cuando se trabaja en el rediseño de un objetivo, requiere de tiempo. Si ustedes están dispuestos a seguir sacrificando tiempo de su vida personal, no de su práctica, porque a lo mejor no lo van a poder hacer. O sea, yo no sacrificaría mi negocio por estar analizando toda esta información una y otra vez. Yo lo que haría es sacrificar parte de mi tiempo con mi familia. Si ustedes consideran que pueden hacerlo, lo pueden hacer y seguramente se volverán grandes expertos y seguramente tendrán muchos casos de éxito en su trabajo para seguirlo evolucionando. Y a lo mejor podrían requerir alguna, yo a lo mejor en ese momento pagaría a un asesor y le diría, a ver, este es mi plan, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué me puedes aportar como nueva idea? Así como pago por evento, ¿no? Y les va a funcionar también muy bien, porque es una visión distinta. Pero, si ustedes quieren tener un balance entre lo personal y lo clínico, va a llegar un momento en que si tuvieron éxito en sus primeros planes y está funcionando muy bien su estrategia, no van a poder sostenerla ustedes mismos. Ese es el medio del asunto. Entonces, tómenlo en cuenta. No necesariamente va a ser inmediato. Ustedes pueden empezar a trabajarlo y les va a dar un muy buen resultado. Ahora, Guadalupe López. ¿Es costoso hacer un análisis de mercado? ¿Quién lo hace? ¿Yo puedo hacerlo? ¿Qué necesito para hacer un análisis de mercado? Y luego dice, gracias, buen día, me gusta la confianza. Ok. Ok. Bueno, ya más o menos les respondí que efectivamente ustedes pueden comenzar. Sinceramente no les va a hacer daño entender su negocio. Porque de eso se trata. El marketing se trata de entender un negocio. De entenderlo desde la profundidad de cómo funciona, cuáles son los objetivos que me quiero establecer para que sea un negocio que desde mi punto de vista sea exitoso y en qué plazo. Eso es todo. Y obviamente revisar y ajustar y todo eso, eso es lo que hace el marketing. El marketing lo que hace es revisar y ajustar de tal manera que los resultados cada vez sean mejores. ¿Cuesta muy caro? Yo les diría que depende. Como les decía, hay algunas agencias que se han especializado en el marketing a consultorios y yo diría que la mayoría de esta gente se trata de adecuar a los recursos que tiene el profesional en el momento en el que esté. Incluso yo le recomendaría, vamos a ponerlo así, yo también podría decirles, no te voy a comprar, porque podría yo decirle a una agencia, quiero trabajar contigo durante todo el año y este es mi presupuesto, ¿no? Y a lo mejor la agencia lo trabaja como si fuera lo que llamamos nosotros iguala, que es un pago mensual, y entonces en base a eso se trabaja. Tal vez yo se lo plantearía a la agencia desde otro punto de vista, y eso puede funcionar muy bien. Te pago de acuerdo al éxito que vaya teniendo, a que las metas vayan sucediendo. Obviamente, la agencia les va a decir, bueno, pero eso también depende de que tú cumplas con tu parte en el servicio, en la operación de tu consultorio que responda a la promesa que vamos a establecer. Tiene que haber un acuerdo entre las dos partes. Tal vez se pueda hacer un pago inicial y yo les diría, lo demás viene sobre resultados. Y créanme, ya hay muchos de estas agencias que lo trabajan así y entonces no les va a salir tan caro como podría salirles desde otro punto de vista. Y les diré, y se los menciono, es este desarrollo de mercadotecnia en el consultorio. Tampoco puede ser extraordinariamente caro. ¿Por qué? Porque pues los consultorios, si yo quiero tener muchos clientes y crear muchos clientes, tampoco puedo hoy ponerme en el plan de que solo quiero trabajar. Yo como agencia de marketing para consultorios no me puedo poner en el plan de que no, si no me pagan menos de esto, no lo hago, ¿no? Creo que están conscientes de que primero hay que generar confianza, así como ustedes en su consultorio, digamos, con sus pacientes generan confianza de acuerdo a cómo los tratan en el tratamiento y en la satisfacción del tratamiento clínico que ustedes les hacen. También acá
también acá tiene que haber una situación de confianza. Las agencias tienen que crearle a usted la confianza de que va a tener los resultados que le están prometiendo. Luego, aquí está poniendo Ailín Cáceres. ¿Qué libros, páginas o proyectos recomienda leer para aprender más del marketing en general y del marketing aplicado a la odontología? Pues fíjense que me toman así como un poco fuera de la banda. Me hubiera preparado para traerles a lo mejor algunas recomendaciones de marketing. Yo les diría que hoy día hay muchos libros de marketing que se usan desde el punto de vista educativo para las escuelas. Eso ustedes lo van a encontrar en cualquier biblioteca, en cualquier tienda de libros, eso no hay problema. El único punto es que serían muy generales. Si ustedes están dispuestos a invertirle tiempo a esto de manera general, de irlo entendiendo y empezar a aplicarlo a la clínica odontológica, perfecto, vamos sobre eso. Hay otras cosas. Ahora también tenemos internet. Yo no me olvido de los libros, no es la recomendación. Es muy bueno que ustedes escojan y elijan algún libro básico que les dé estos principios. Pero también empiecen a ser mucho más activos buscando esta información en internet, buscando la información en YouTube, buscando cuestiones. Créanme, hay mucha gente que, vamos a ponerlo así, de manera altruista, ha creado cursos, ha creado estrategias de marketing. Desgraciadamente, fíjense, me hubiera preparado también para ver si a lo mejor en internet hay tutoriales en YouTube que pudieran estar relacionados con el marketing para el consultorio dental, no lo sé. Lo recomiendo que lo busquen, o de marketing en general. Y ustedes van a empezar a entrar de una manera mucho más didáctica y mucho más dinámica en esto. Pero el punto es, sí, efectivamente hay muchos libros, no sé, se pueden ir a los autores, digamos, renombrados que se ven en las escuelas. Pero el punto es, busquen, si van a buscar un libro, tampoco busquen libros que son extensísimos y que son a lo mejor los libros básicos de las universidades. No, busquen manuales, busquen cosas mucho más prácticas, que no sean tan enormes. Empiecen por cosas que les den los principios básicos, casi como una presentación como esta, mucho más amplia, ¿no? Mucho más detallada. Pero busquen cosas de este tipo para que ustedes se vayan metiendo en el tema y vayan entendiendo también los conceptos que se manejan para crear un plan de mercadotecnia. Ahora, les prometo, eso sí, a lo mejor ya yo voy a tener acceso a su mail y a su nombre. Les investigo algunos libros que desde mi punto de vista caigan en esto que les estoy recomendando. Y es más, me echo un clavado en YouTube para ver si encuentro cosas interesantes y también se las recomiendo y se las envío por mail. Luego, viene Guillermo Ausa Cusicanqui. ¿Cuál podría ser el mejor método para sondear los precios de la competencia en la zona cercana al consultorio? Bueno, una cosa que se llama es cosas, que también han incluido los precios. Usamos un Mystery Shopper. Ese Mystery Shopper es, como suena, un comprador anónimo, misterioso, que les va a ayudar a que a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor yo mando a mi esposa, ¿no? Yo soy el odontólogo y mi esposa no está relacionada o podría estar relacionada. De todas maneras, el otro consultorio no la va a conocer. La mando a que vea cómo la tratan, qué le proponen, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que a lo mejor yo como objetivo me haya planteado para que ella vaya a investigar y que le den un precio. Eso es muy efectivo, Es muy efectivo y les va a dar una calidad de información muy grande. Obviamente, pues, si necesitan gente, tal vez lo ideal sería que ustedes establecieran con unas 4 o 5 personas que ustedes conozcan, sean amigos o familiares, que vayan a la clínica y que vayan a pedir a lo mejor diferentes cosas, o si se quieren ustedes esperar a un diagnóstico específico que pudiera tener que ver con
no sé, con un tratamiento bastante general, bueno, también puede ser así y van a enterarse de los precios. Pero el punto es, esa es la manera en que nosotros nos manejamos. Obviamente aquí en los consultorios dentales no se puede hacer otra cosa que es encuestar, ¿no? Encuestar es un poco difícil, o ir a encontrar los precios en alguna parte. No toda la gente tiene los precios colocados de lo que hace. A lo mejor si es un tratamiento sencillo como una limpieza, sí, a lo mejor ahí sí las tendrán. O a lo mejor puedo llamar por teléfono y decirles, oigan, ¿cuánto me cuesta en su clínica una limpieza? Y se lo pregunto a la recepcionista. O sea, es un tratamiento diferente, una corona. ¿Cuánto me cuesta una corona? Porque tengo esa pregunta, porque tengo un problema con un diente. Bueno, les darán un precio aproximado. La cuestión es que ustedes estén conscientes que también para ciertos tratamientos, ustedes mismos tendrían que ver al paciente para establecer realmente el costo. Entonces, les dará una idea dependiendo del tipo de tratamiento y de la complejidad que este implique. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá nos dicen en Nicaragua, chispas. Ahí sí yo bueno, ahí no tengo mucha recomendación en el aspecto de si en Nicaragua no hay profesionales dedicados al marketing odontológico, pues ahí sí nos metemos en un problema. Pero bajo esa expectativa, entonces yo creo que con usted específicamente, a lo mejor sí le voy a tratar de conseguir algunos libros básicos de marketing que le pueden ayudar de inicio y que esté atenta a nuestras pláticas que hagamos de parte de Dentadec referentes a este tema y que a lo mejor posteriormente, como le dije, esta plática la vamos a colgar en YouTube, nuestro canal de YouTube de Dentadec. Entonces ahí la va a poder volver a ver y va a poder volver a ver todo el proceso, hablando de la plática. Pero, como les decía, le facilito la presentación y eso le va a servir de una guía bastante buena, más lo que vamos a estar haciendo. Luego, que repita mi mail. Mi mail es, mejor se los muestro porque no sé si se escucha bien. No, bueno, creo que es más complicado aquí mostrar el mail, pero es R de Ricardo y todo pegado Cárdenas, con C y con S, @Dentadec, así como suena, como lo están viendo detrás aquí en la pantalla, @dentadec.com. A lo mejor ahorita al final les pido aquí a la gente de producción que pongan otra vez mi firma para que ustedes la tengan. Ahora dice el doctor Alberto Jorge Landeros Moreno. ¿Qué recomiendas para hacer atractiva la forma de pago? ¿Hacer un descuento en pago de contado o ofrecer meses sin intereses? Y si es conveniente publicar precios. Bueno, la pregunta de publicar precios, pues eso ya se los mencioné, depende del tipo de tratamiento que estemos manejando. Pero, efectivamente, yo les diría que siempre tener alternativas de pago siempre es lo mejor. Ahora, ¿cómo las iría ofreciendo? Yo ofrecería primero mi precio de lista, ¿no? O sea, lo que calculé de inicio. Si ese precio de inicio yo se lo expongo al cliente y el cliente duda por el precio, y yo sé que puedo darle un descuento de un cierto grado, bueno, en ese momento le ofrezco el descuento, ya que veo que el cliente tiene problemas para aceptar el precio. Si el paciente sigue dudando aún con un descuento de pago en efectivo, entonces a lo mejor ya de antemano, como les decía, improvisar es lo peor que pueden hacer porque pueden estar regalando su trabajo o pueden ponerlo muy caro, cualquiera de las dos. Lo que ustedes deben analizar es ¿qué estoy dispuesto a hacer? Por ejemplo, si yo doy facilidades de pago a meses, bueno, entonces a lo mejor no les doy el descuento y se los digo. No te puedo dar el descuento porque te lo voy a dar a un plazo de tiempo y entonces ahí no te doy el descuento, pero te lo hago ahora sí que en pagos más cómodos, en pagos mensuales o como lo quieran manejar. Pero siempre tener dos alternativas, tener alternativas de pago. Es más, vamos a mencionarlo, que no, en algunas clínicas se implementa y en otras no, pero es muy útil. Últimamente la gente no usa tanto el efectivo.
tener una terminal de tarjeta de crédito y que esa terminal de tarjeta de crédito pueda tener facilidades de pago también, es muy interesante para muchos pacientes. Entonces, aquí estamos hablando ya de 3 opciones, por lo menos, que es el pago a precio de lista. Bueno, ya son 4. Pago a precio de lista, pago en efectivo con un descuento, pago a mensualidades que pueden variar y que de acuerdo a esa variación, ya si se pone muy larga la situación, podría ayudar a ponerles un porcentaje como de interés, que creo que no se da mucho en el mercado odontológico, y si no se da mucho, yo no lo haría. Simplemente daría la facilidad de pagos. Y la otra es el pagar con tarjeta de crédito, en el cual se puede pagar en efectivo, o sea, que se puede transferir, se puede pagar en una sola exhibición, y o pagar y hacer la división, pero a través del banco, de facilidades de pago en mensualidades. Ahora, bueno, y para hacerlo atractivo, se me olvidó un detalle. Esto que les estoy diciendo, todas esas variantes de facilidades de pago, deben estar comunicadas en sus medios. Si no están comunicadas en sus medios, el cliente no las va a conocer y no las va a apreciar. O sea, no es nada más cuando llegan a mi consultorio y ya estoy viendo, ya diagnostiqué y le estoy proponiendo el tratamiento, en ese momento le digo que tengo todas estas opciones de pago. No. Eso, si quiero, si me parece pertinente, por ejemplo, si mis tratamientos son especializados y yo sé que el costo es grande y que normalmente nadie o no mucha gente me lo paga en cash, pues a lo mejor ahí sí vale la pena poner todas las opciones que tengamos de pago, comunicarlas. Esa es la decisión, o por eso se decide que sí vale la pena hacerlo. Bueno, esto de los links, bueno, aquí me está pidiendo el doctor Ernesto Morales links y libros y cosas así. Eso se los prometo que lo busco y se los envío. Aquí nos mandan saludos varios doctores y felicitaciones, se los agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, ahorita les van a poner mi mail otra vez, eso ahorita se los especifican. ¿Qué opina de esas nuevas terminales que se ofrecen en tiendas de autoservicio y que no tienen ninguna influencia bancaria directa? A chispas. ¿Qué opina de esas nuevas terminales que se ofrecen en tiendas de autoservicio y que no tienen ninguna influencia bancaria directa? Pues mire, no sé si se refiere a unos aditamentos. Espero que se refiera a eso, porque si no, a lo mejor no lo estoy captando muy bien. Pero a lo mejor se refiere a unos aditamentos que hacen que un celular funcione como una terminal de tarjeta de crédito. Fíjese que nosotros lo estamos haciendo ya en la compañía y al parecer funciona muy bien. Entonces, si usted tiene eso, si usted puede tener la posibilidad de manejar ese tipo, y estamos hablando de ese tipo de dispositivo, nada más busque, trate de investigar cuál es el más confiable de ellos y manéjelo, sí funciona bastante bien. De hecho, ya me ha tocado pagar como cliente en diferentes tipos de negocios, digamos, no muy grandes, no tan grandes, y ya no manejan la terminal de tarjeta de crédito normal, sino que manejan un celular con ese aditamento. Funciona muy bien y eso puede ser muy útil, y yo me imagino claramente que el costo de la terminal respecto de este dispositivo debe de ser muy, muy distinto, ¿no? Y bueno, esas son todas las preguntas que me están colocando aquí. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por su atención. Y bueno, yo quedo aquí en el compromiso de mandarles la información que yo pueda investigar al respecto, y que ustedes se puedan preparar mucho mejor para manejar un plan de mercadotecnia para su consultorio. Por favor, si les pueden poner mi firma otra vez. Y entonces, bueno, ahí tienen mis datos y cualquier comunicación o cualquier pregunta que ustedes quieran agregar, con gusto yo los atiendo por ahí. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Cárdenas, por esta